Le damos primero las gracias al ministro de Educación, don Luis Miguel de Camps, por haber aceptado esta invitación en una semana tan compleja para él y para el ministerio que dirige, semana de inicio del año escolar, así que valoramos mucho que hayan sacado este tiempo para estar aquí con nosotros en el grupo de comunicaciones Corripio. Le acompaña la viceministra de Servicio Técnico Pedagógico, Ansel Checker, el viceministro de Planificación y Desarrollo Educativo, Anja Mercedes, el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Fran de Olio, el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, y el director ejecutivo del INAVIE, pues Adolfo Pérez. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. El señor ministro ha estado en otras oportunidades, la dinámica es similar, 5 o 10 minutos para que nos dé un briefing, en esta oportunidad un briefing de la arrancada del año escolar y con las novedades que se están o que se contemplan implementar en este año escolar. Luego tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Posteriormente, gracias a una donación de INAVIE, vamos a comer con el desayuno periodístico, el almuerzo periodístico, tarde extendida. Y ahí en el almuerzo, pues entraremos en la sobremesa y cualquier duda, cualquier inquietud, pues la disipamos ahí en la sobremesa. Así que luego de darle las gracias, le doy la palabra al señor ministro, que nos dé ese briefing de esta arrancada de este año escolar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, director Monegro, somos nosotros que damos las gracias a través suya y a usted también, a todos los miembros de este gran equipo de medios de comunicaciones Corripio, por permitirnos compartir en esta ocasión, justamente en fechas tan importantes como la que nos encontramos, y compartir con todos ustedes esto que vamos a hablar del año escolar, del sistema educativo y demás. Bueno, como sabemos, esta semana se han retomado las clases de nivel preuniversitario en todo el país, y este pasado lunes, el 24 de agosto, pues volvió el año escolar, como hemos dicho, más listos que nunca. Aprovecho la ocasión para contarles que en este año conformamos la Comisión Especial de Inicio de Año Escolar en el pasado mes de marzo. Es una comisión que de alguna manera pues involucra a todos los actores del sistema educativo, especialmente a quienes aquí nos encontramos y las distintas áreas, para poder preparar todo lo que es el arranque del año escolar. El abordaje que hicimos fue dividirlos en 4 grandes bloques. Un primer bloque que tiene que ver con registros de estudiantes e infraestructura. Otro segundo bloque que tiene que ver con el personal docente y no docente, incluyendo las capacitaciones de verano. Un tercer bloque lo constituye todo lo que son los materiales, los bienes, los mobiliarios, los materiales didácticos, los textos, es decir, todos los insumos materiales que requiere el sistema educativo. Y el cuarto bloque se le titula Bienestar Estudiantil, que obviamente está el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil con todas las responsabilidades que conlleva, y también la Dirección de Movilidad Escolar llamada TRAE, que también es de Bienestar Estudiantil. Desde marzo, todas las semanas, dando seguimiento e iniciando un proceso de cambio de concepto de no solamente un proyecto, sino un sistema que permita la continuidad y la continuación. En este año estamos hablando que inician cerca de más de 2.600.000 estudiantes en el sistema público y en el sistema privado. En el sistema público específicamente estamos hablando de poco más de 2.080.000 en todos los niveles. En ese proceso, pues se han ido atendiendo todas las necesidades, y afortunadamente antes de ayer, al iniciar las clases, efectivamente más listos que nunca, el país iniciaron las clases con la presencia masiva de los docentes, con la presencia acostumbrada de la participación de las familias y de los estudiantes, y gracias a Dios, pues ya este año lectivo ha iniciado. También hay que reconocer que semanas antes del inicio del año escolar, la Asociación Dominicana de Profesores resolutó el apoyo
al inicio del año escolar, cosa que se ha estado desarrollando en términos generales. Si bien la realidad es que estamos más listos que nunca y ha quedado demostrado, es justo, es necesario, es responsable también reconocer que un sistema de las dimensiones de las que estamos hablando, 2.08 millones de estudiantes, 122,000 maestros, 8,000 escuelas, etcétera, 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 siempre hay situaciones que habrá que darle el seguimiento. Y eso es justamente lo que estamos también en este proceso, porque cuando inicia el año, esta comisión especial no desaparece, se muta para darle seguimiento a todos los elementos que han podido quedar a punto de concluir. Y en eso es que estamos. 8,000 escuelas, ¿cuántas aulas equivalen? Más de 66,000 aulas, cuando se le agregan las aulas que la Dirección de Infraestructura Escolar ha estado entregando tanto el año pasado como este mismo año hasta la fecha y lo que proyecta al resto de este año calendario. Estamos hablando de más de 66,000 aulas. Casi todos los inicios, hay noticias que uno prácticamente la saca y la actualiza. La cantidad de estudiantes que no tienen cupo es una de ellas. Todos los años la podemos sacar y actualizarla. Este año, ¿cómo se abordó esa situación? Muchísimas gracias. Y efectivamente es como señala. Es igual que el celdo de Navidad. Lo más importante es que todos los estudiantes que han solicitado estar en el sistema educativo, todos los niños, niñas y jóvenes dominicanos están en el sistema educativo. Más de 150,000 solicitudes de cupo recibió la institución y todas ellas han sido atendidas por diferentes mecanismos. Me gustaría que el viceministro Mercedes pueda desarrollar con algunos elementos de detalle este tema, porque yo creo que es muy importante no solamente esa respuesta que afortunadamente hemos podido dar también este año, sino también llevar con esta información tranquilidad y aclaraciones, porque esto no significa necesariamente que son todos nuevos estudiantes, sino una realidad que sucede en torno a la movilidad de la población de nuestro país. Entonces, viceministro Mercedes, si tan amable. Muchas gracias, ministro. Como decía el ministro de CAMS, en este año recibimos 157,000 solicitudes de nuevos cupos, todas las cuales fueron solucionadas en tiempo oportuno, a través de diversas modalidades de respuesta. La primera es ubicarla en el centro donde efectivamente se hizo la solicitud de cupo. Ahí ubicamos más de 42,967 personas, estudiantes, se ubicaron en el propio centro donde solicitaron. Luego, relocalización en otros centros del propio distrito, otros centros cercanos. Y ahí 55,000 cupos fueron solucionados a través de la relocalización en escuelas cercanas. Aquí hay que señalar que el sistema de transporte escolar también jugó un papel, que nos da mecanismos que antes no teníamos. Imagínense un niño que vive en la Ciénaga de Huachupita, donde yo trabajé casi 10 años. Quizás en la escuela de María Blanca, en la calle 5 de la Ciénaga, no hay cupo, pero hay un cupo en la escuela Domingo Sabio o en la escuela del 27 de febrero, que queda a menos de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, pero eso es cruzando la Francisco de Rosario Sánchez y en algunos casos cruzando la 17. O sea, un padre no se siente seguro que el niño haga todos los días el trayecto. Ahí viene el TRAE, que se genera una ruta específica que recoge en un punto predeterminado todos los días en la Ciénaga y los lleva al 27 de febrero. Y al terminar la jornada escolar extendida, los retorna a su hogar. 55,000 de las solicitudes fueron solucionadas a través de este mecanismo. Luego, con aulas nuevas, unas 12,000, con aulas modulares, unas 15,000, y con el programa de apoyo a la asistencia escolar, 5,000 nuevas este año, que se suman a las 10,000 que habían el año pasado, y el resto a través de alquiler de espacios para ser utilizados como aulas. Las 157,000 fueron
solucionadas en tiempo oportuno. 157,000 solicitudes que hemos recibido. Puede ser que alguna familia, por una razón u otra, no hizo la solicitud, porque tenemos esa tendencia cultural de los dominicanos y dominicanas de dejarlo todo para última hora. En estos casos, simplemente la familia tiene que acudir al centro escolar más cercano y el centro tiene la obligación de o conseguir cupo en el centro o gestionarlo en el propio distrito educativo a través de alguna de las vías de solución ya mencionadas. Pero el dato concreto es que toda solicitud que se ha recibido de cupo fue atendida en tiempo oportuno. Y las aulas se habilitaron en tiempo oportuno porque las vacaciones se utilizan para rehabilitar una instalación de uso intensivo durante 9 meses. A mí me gustaría que el director Herrera pueda entrar en una cantidad de detalles sobre ello, porque estamos hablando de unas 8.000 escuelas con X cantidad de aulas, como acabamos de decir, en donde además de la culminación de procesos constructivos, también la atención especial que la Dirección de Infraestructura Escolar inició casi junto a su nacimiento como dirección el año pasado, y creo que sería de mucho provecho para todos los presentes, director Herrera, que pueda también entrar en todos los detalles. Sí, buenas tardes, muchas gracias, señor ministro, y saludo a todos. Hablando del del tema de rehabilitación, el plan 24/7, que se instaló a partir de abril del año pasado, uno de sus 2 componentes es precisamente esta parte, la rehabilitación. Nosotros nos pusimos como metas intervenir unas 1.345 escuelas, planteles, que de una forma u otra habíamos evaluado que tenían alguna necesidad de intervención. La realidad es que estamos entregando ahora entre agosto y septiembre 1.354 nuevos planteles rehabilitados. Sin embargo, debemos reconocer que aún restan unos 268 planteles por rehabilitar a nivel nacional y que estos ya están en un proceso de licitación para continuar con este proceso que, como dice el señor ministro, no se detiene. La idea final, ¿cuál es? Que ya de aquí a diciembre, esos planteles que tienen esa necesidad de intervención, esto es en la parte de rehabilitación, pues ya estén subsanados. O sea, en sentido general, debo destacar, y nosotros de una forma u otra hemos estado mezclados con el tema de las escuelas por muchos años, pero sí debo destacar que realmente ha sido una gran intervención que se ha hecho en esta parte, porque adoptamos la modalidad, la forma de que ahora los mantenimientos se hacen no solo por la parte de administración o con algunos contratos per se, sino que todo se licitan de manera general. Esto da como consecuencia que con unos 6 procesos que montamos a partir de abril del año pasado, más de 200 empresas MIPYMES entraron a trabajar en estos trabajos, dándonos garantía de cosas tan importantes, por ejemplo, como que si uno de esos trabajos no queda correctamente realizado, a través, como es un contrato y existen las pólizas para ello, deben intervenirse sin que le cueste al Estado un centavo. Entonces, en sentido general, no nos sentimos satisfechos totalmente, porque satisfechos estaremos cuando no quede una sola aula sin intervenir, pero sí entendemos que hemos dado los resultados que esperaba el señor ministro en esa dirección de la rehabilitación de las escuelas. Y los servicios a los estudiantes que siempre, todavía 1 y 2 meses después, estaban recibiendo mascotas, mochilas, los alumnos después de iniciar el año escolar. ¿Cómo marchó eso? Sí, Y la arrancada del desayuno y el almuerzo escolar. sí, cómo no, muchas gracias, Monegro. Nosotros hemos garantizado que los servicios de alimentación escolar estén disponibles desde el primer día de clases. En efecto, me comunicaba el Departamento de Gestión Alimentaria en el día de hoy que para el primer día de clases estuvo disponible en el 88%, pero ya para el día de hoy estamos suministrando alrededor del 98-99%. Y entonces ya tenemos contratado el desayuno, contratado también el almuerzo, los lácteos, de manera que hemos arrancado también, como dice el ministro, más listos que nunca en lo que tiene que ver con los programas de alimentación escolar.
Ya en lo relativo a los programas de utilería, de uniformes, nosotros ya hemos entregado el 58% de la utilería y tenemos también ya los almacenes listos recibiendo el restante para completar el 100% en las próximas 4 semanas. Estamos avanzando todos los días a razón de un 2, 3, 4% en función de nuestra disponibilidad, pero lo más importante es que ya estamos recibiendo esa utilería, los uniformes, las mochilas, los zapatos que ya están debidamente contratados y que en cuestión de 2 a 4 semanas estaremos ya con una cobertura del 100% de todos los estudiantes en todas las escuelas, en todos los planteles de todo el país. A Wilber. Sí, el presidente de la ARP esta mañana hizo una evaluación a alrededor de 1.000 centros educativos, que de esa cantidad, 260 no pudieron iniciar el año educativo por falta de personal docente, problemas sanitarios y de infraestructura. Quisiera que nos den una visión general de la totalidad, que no pudo iniciar el año y las razones. Eso por un lado. Y hablaban de la falta de cupo. El senador Omar Fernández decía ayer que hubo un crecimiento bastante significativo de la matrícula de estudiantes haitianos y que por eso los dominicanos se están quedando sin cupo. Quisiéramos también conocer la cifra exacta de cuántos estudiantes haitianos hay en el sistema, cuántos dominicanos y su respuesta a esa opinión. Muchísimas gracias. Bueno, sobre lo segundo que señalaba, yo quisiera reiterar algo que hemos venido diciendo y actuando en consecuencia desde el año pasado. Nosotros tenemos el criterio que debemos hacer un esfuerzo especial por despolitizar y resistir la tentación de electoralizar el tema educativo. La educación no es propiedad de un gobierno, no es propiedad de un partido, no es propiedad de un gremio, nos pertenece a todos. Y si se continúa tributando hacia la práctica de utilizar cualquier momento para mezclar informaciones verdaderas con informaciones incompletas o no correctas, entonces no se desarrolla adecuadamente el sistema. Lo que se ha planteado al respecto es una falsa argumentación y una falsa diferendo. No es cierto que faltan cupos para estudiantes dominicanos. Como acabamos de expresar, y el viceministro Mercedes entró en muchos niveles de detalle, esto ha sido atendido. Pero también me gustaría que el viceministro Mercedes pueda responder con algunos elementos más precisos esa pregunta, porque lo que se plantea es llevar esto a una discusión política, cuando no debe ser una discusión política, me refiero a política electorera. Político es todo, pero no político electorero. Y yo creo que la población se merece la tranquilidad con las realidades. Entonces, todos los ciudadanos que han solicitado espacio, como ya se ha dicho, 157,000 y tantos, fueron atendidos en momento oportuno. Los que puedan seguir ocurriendo hoy y mañana también serán atendidos. No faltan cupos para estudiantes dominicanos en la República Dominicana. Punto. En cuanto a otros elementos más específicos, me gustaría, con la venia del director Monegro, que pueda el viceministro entrar en más detalles, por favor. Gracias, ministro. Lo primero es que todos los funcionarios públicos estamos obligados a cumplir la Constitución y las leyes. Y la Constitución dominicana es muy clara. Dice, tienen derecho a educación pública, gratuita y de calidad todas las personas que viven en la República Dominicana. Y, en ese sentido, todas las personas que viven en la República Dominicana le hemos garantizado el cupo, comenzando, claro está, con los propios, con los de casa, pero sin dejar afuera a nadie. Entonces, se le ha garantizado el cupo a todas las personas, porque ese es el mandato de nuestra Constitución y de la Ley General de Educación. Segundo tema, con respecto a las cifras manejadas por el senador Fernández. Creo que hay algunos errores tecnoestadísticos que es bueno señalar.
Qué bueno que está Rolando, que fue mi profesor, y que maneja estos temas con mayor solvencia que yo. Y cuando se hacen series estadísticas, la elección del año base es fundamental. Porque si elegimos mal el año base, todas las comparaciones que hagamos van a estar sesgadas. Entonces, el año base que se elige, que fue el del 2007, es un año en el cual los registros administrativos de personal, de estudiantes diferenciados por nacionalidad eran muy rudimentarios. Inclusive cuando yo fui al sistema estadístico para revisar, no existe en ese año la desagregación de cuántos estudiantes extranjeros había por nivel educativo. Cuántos había en inicial, cuántos había en primaria, cuántos había en secundaria, cuántos había en adultos. Entonces es una estimación que subestima la cantidad de estudiantes que había en el 2007. ¿Por qué? Porque el sistema estadístico se ha ido fortaleciendo y los registros administrativos del 2007 no eran los robustos que son hoy. Eso es lo primero. Por tanto, esas comparaciones de que un X% es como si yo digo, yo tenía 2 pesos y luego tengo 12 pesos. Entonces tengo un 500% más. No, usted tiene 10 pesos más, usted sigue siendo pobre de solemnidad. Solo que al tener un año base, una situación de origen que subestima, subregistra, entonces todo lo que se calcula por ahí está con sesgo. Ahora bien, hay otros errores tecnoestadísticos que se han cometido. Y es que intentando señalar el tema del desplazamiento de cupo en el sistema público, el senador Fernández utiliza el dato de toda la matrícula pública y privada. El número que él señaló incluye tanto la matrícula privada como la matrícula pública, pero luego todo el argumento es sobre el sector público. Entonces estamos ligando peras con manzanas. Igualmente, incorpora en el análisis la población que está en educación de adultos, en prepara, educación de adultos, que es una población que tiene horarios, normalmente sabatinos, nocturnos, vespertinos, que no compiten en ningún modo por pupitre, por espacio, por oferta educativa, porque está ubicada en otros momentos del día o en otros momentos de la semana. Cuando usted descuenta del número que manejó el senador, tanto la matrícula privada como la matrícula pública que está en educación de adultos, el número es significativamente menor al que fue manejado, fue aireado en la conversación pública. Entonces, obviamente, hay detalles técnicos que no están todas las personas que participan en el diálogo público obligados a conocer, pero siendo el Viceministerio de Planificación el responsable del sistema de información educativa, me veo compelido a hacer estas aclaraciones de que el manejo tecnoestadístico que sirvió de base a las declaraciones públicas tiene esas 3 falencias. Repito, primero, una elección inadecuada del año base. Segundo, ligar peras con manzanas en lo que respecta a matrícula pública y matrícula privada. Y tercero, incluir también como una eventual demanda de espacio el tema de la educación de adultos. Entonces, descontando esos 3 elementos, obviamente no hay la situación dramática que fue presentada en las declaraciones y, una vez más, el Ministerio de Educación simplemente está cumpliendo la Constitución y las leyes, que es ofrecer servicios de calidad a todas las personas que viven en la República Dominicana. La primera parte de la pregunta, el presidente de la ADP en su intervención esta mañana, prácticamente, según sus estadísticas, el 10% de las escuelas que él visitó no pudieron iniciar la docencia. Bueno, siguiendo esa que es la primera parte de la pregunta,
si tomamos en cuenta que hay cerca de 8.000 centros educativos en la República Dominicana, un 10% sería cerca de 800 centros, cosa que está muy lejos de la realidad. Es normal, es usual que los primeros días hayan algunos ajustes que hacer, y por eso mencionaba que la Comisión de Inicio de Año Escolar no desaparece, sino que muta para ahora dedicarse a completar aquellos elementos que pudieran perfectamente indicarse que faltan. Porque, por ejemplo, uno de los temas en donde no se ha iniciado es porque algunas seccionales de ADP no han querido iniciar. Y entonces yo me pregunto si en esas declaraciones también lo mencionó. Ojalá lo haya mencionado. Es verdad también que lo estamos resolviendo con asistencia de la propia ADP. Tengo que reconocerlo y subrayarlo. Pero es importante decir todos los elementos, y estamos seguros de que no solamente hemos estado más listos que nunca, sino que más rápido que nunca también vamos a concluir cualquier tema pendiente. Odalis. Por favor, si me puede decir el porcentaje entonces. ¿Y dónde la ADP no ha querido comentar? Según las informaciones que describía el viceministro, estamos hablando de menos de un 7%, cerca de 6.5% aproximadamente, que, como se sabe, es un número histórico, estándar en todos los espacios de la República Dominicana. Tenemos reuniones mañana y pasado mañana con los territorios específicamente de San Pedro de Macorís, Higüey y San Cristóbal, gracias también a las acciones de la alta dirigencia de la ADP, para recordarles que es lo más importante el inicio. Algunos de estos espacios alegan algunas faltas pendientes, y lo importante es que los elementos que se identifiquen como pendientes no solamente se van a seguir atendiendo, sino que no debemos supeditar los arranques, los inicios, a cuestiones que se han estado atendiendo y que simplemente es una revisión del proceso. Por eso es que nosotros hemos insistido en el desarrollo operativo continuo de la Mesa de los 5 Pilares. Y entendemos que va a ser de mucha importancia poder culminar con un compromiso que se ha avanzado bastante y firmar el protocolo de cumplimiento de la jornada y horario escolar. Me permito recordarles, la Mesa de los 5 Pilares es el mecanismo de cogestión que hemos desarrollado con todos los actores del sistema educativo, compuesto por estudiantes, por maestros, por familias, las madres y los padres, por actores socioeducativos, tanto iglesias como organizaciones no gubernamentales y obviamente el Ministerio de Educación. Eso lo estamos desarrollando y entendemos que es la manera de garantizar que ningún estudiante pierda horas ni jornadas de clase por cuestiones que son obviamente atendibles, pero que no pueden estar sirviendo de condicionante para el servicio educativo de los dominicanos. Acotar que la población de origen extranjero se ubica mayoritariamente en la educación de adultos. Si vemos en los otros niveles, en educación secundaria es alrededor de un 4%. Mientras que ya en educación de adultos, entonces sí hay una mayor proporción, pero reiteramos, siempre garantizando el servicio educativo a toda la población, comenzando, claro está, por la población nacional, pero no dejando a nadie fuera. ¿Acotación, Milice? Sí, es sobre esa misma, una pregunta de orden. De manera ideal, yo no tengo todos los insumos que necesito para hacer mi trabajo, pero por eso yo no dejo de ir a trabajar o no dejo de hacer mi trabajo. Así es. De manera histórica, la ADP incurre en este tipo de incumplimiento y me pregunto si además de pedir que recuerden el pacto que firmaron, el protocolo al que usted refiere, si hay alguna consecuencia a nivel administrativo o de otra índole que puedan enfrentar. Digo yo, un descuento de los días que no van, el descuento de horas, no sé, ministro, porque como usted ya van 3 ministros a los que le hago esta pregunta. Y bueno, mire, en la respuesta a esa pregunta combinaré la experiencia actual con la experiencia anterior. Me correspondió a mí, justamente en la cartera del Ministerio de Trabajo,
en Ginebra, sede de la Organización Internacional del Trabajo, presenciar el desistimiento que hiciera la OIT a las acciones que en su momento la ADP elevó a dicha instancia, en ocasión de unas sentencias, no es una, varias sentencias del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en donde sopesó el derecho fundamental de la libre asociación con el derecho fundamental de la educación. Y el Tribunal Constitucional de la República Dominicana en más de una ocasión decidió en la misma dirección, de que reconoce ambos derechos fundamentales, pero entiende que el de la acceso a la educación es más importante priorizar. Y con esa misma argumentación, en esa sede que hacía yo mención, de la OIT, pues quedó ratificada esa decisión de nuestro sistema constitucional. Lo menciono porque también nosotros entendemos que estos temas no son temas solamente jurídicos, son temas sociales, son temas sociopolíticos, y así lo hemos ido abordando. Por eso hemos constituido esta mesa. Y evidentemente vamos a seguir dialogando porque la democracia no se decreta, la democracia se construye con el diálogo. Y además se han materializado muchos avances, como por ejemplo uno que acabamos de terminar después de casi una década esperando hacer, que ha sido la evaluación de desempeño docente. La evaluación de desempeño docente, que debió haberse hecho en el 2020 y por pandemia no se hizo, pero debió haberse hecho luego en el 21, en el 22, en el 23, en el 24, y lo comenzamos finalmente en el 25 y lo terminamos ahora en junio del 26, con una serie de resultados. Lo traigo eso a colación. Sí, pero ¿dónde está pregunta, pues, que además Le van a descontar los días no trabajados de su salario. Muy bien. No, les digo directamente. Muchas gracias por la aclaración, pero yo quiero que igual ahorita hablemos de la EDD, porque yo creo que es muy importante. Miren, igualmente le tengo que reconocer que en derecho de trabajo no es legal la suspensión de salarios por faltas laborales. La ley de servicio público, de función pública, que es un sistema laboral del sector público, pero además de eso, dentro de ella, la ley, el sistema de carrera docente, que es una subespecialización de la ley de sector público, establece unos mecanismos. Esos mecanismos, por supuesto, que se han utilizado y los vamos también a utilizar en caso de ser necesario. Pero nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que en estos días esos últimos elementos que han desoído las directrices de su propio gremio puedan retomar las clases e iniciar en esta misma semana. En caso de que no se obtempere, pues evidentemente como responsables del tema educativo tendremos que acometer todas las vías que nuestra Constitución y nuestras leyes establecen, que siempre van a estar ahí y tendríamos que acometerla, pero estamos confiados de que antes de que cierre esta misma semana, que es la primera semana de clases, este tema lo vamos a ver resuelto también, porque tengo que recordar el Pleno Nacional de Dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores, quien muy amablemente, por cierto, me invitó y aceptamos la invitación y asistimos por primera vez, según me cuentan, resolutó el apoyo del inicio del año escolar. Y en el día de ayer, en el día de antes de ayer, los actores del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP han estado reuniéndose con esas demarcaciones y en el día de mañana y de pasado mañana lo haremos también, todos ellos con nosotros también. Entonces estamos muy tranquilos de que eso lo vamos a lograr y que no tendremos que recurrir a otros mecanismos. Odalis. Evaluación de desempeño, nos gustaría, si no tienen ya una estadística preliminar de cómo quedó el profesorado y cuándo se va a materializar el pago, pero previamente el pago del incentivo por la evaluación y cómo quedaron los resultados. Pero antes de eso, quería que a ver si nos precisaran, el periódico Hoy, el pasado lunes, publicó unas informaciones estadísticas sobre la matrícula y los planteles. Entonces nos llaman la atención algunas informaciones.
Primero, que la matrícula estudiantil no ha recuperado los niveles pandémicos. Nos gustaría saber a qué se atribuye eso. Y con relación a los planteles y centros, que vemos una baja que dice que aquí que en el 2016 había 9.647 planteles y 11.289 centros. Sin embargo, al 2024-25, que es la última estadística, habla de 9.183 planteles y 10.648 centros. Y usted hablaba ahorita de 8.000. Y el gobierno a cada momento inaugura escuelas. Entonces, están estas estadísticas, ¿cuál es el problema? Si las estadísticas no están, ¿qué es lo que pasa con esa incongruencia con los datos? Y con la matrícula estudiantil también, ¿a qué usted atribuyen que ha ido descendiendo? Muchas gracias. Son 3 temas que usted preguntó. Vamos a ver si los retenemos los 3. De aquí al jueves terminamos, no te De preocupes. la semana que viene. De la semana que viene. Lo primero es que no es correcto expresar que se han reducido los centros educativos. Al contrario, lo que se han es aumentado. Incluso lo que ha aumentado también es la jornada escolar extendida, que hace 5 años y pico eran de cerca de 70% de los centros educativos que contaban con esta facilidad, con esta modalidad, ya ronda el 80%. Es decir, que hemos continuado aumentando. Es probable, y esto obviamente vamos a tener que confirmarlo con detalles de las diferentes áreas, pero al aumentar la cantidad de centros educativos que antes se encontraban en 2 tandas, se contabilizaban a veces como con 2 códigos. Y entonces el número parecía ser más alto, pero no era realmente más alto. Ahora realmente lo que hay es más centros educativos, más planteles, más aulas, más espacios. Y cuando habían duplicidad de horarios, ahora hay menos duplicidad de horarios que lo que había. Esa es la tercera de las 3 cosas. La segunda fue... Sí. Ha habido un proceso de recuperación de las matrículas del sistema educativo a partir de la pandemia, pero esa recuperación no es igual en todos los niveles. En el nivel en donde es más lento el proceso de recuperación es en el nivel de secundaria, y tanto el viceministro Mercedes como la viceministra Sheker me pueden complementar. Es así, pero en los demás niveles la recuperación sí ha sido en algunos casos lograda y en otros casos sobrepasada. También hay que reconocer que uno de los problemas del sistema es justamente la propensión a la deserción, especialmente en secundaria. Precisamente por esa realidad hemos desarrollado y hemos aumentado una cantidad de programas de evitar la deserción, pero también de reincorporar. Y le pediría a la viceministra Sheker que pueda entrar en mayores detalles con esos programas y posteriormente al viceministro de Olo que pueda compartir a propósito de su primera pregunta sobre evaluación de desempeño de docentes. No creo que vamos a poder decirle los detalles de los porcentajes de resultados, porque eso lo vamos a tener ya listo para comentarlos a partir de la segunda mitad de la semana que viene o la que le sigue. Pero sí sobre la cantidad de los maestros evaluados y cuáles son los que van a estar recibiendo, qué cantidad de ellos van a estar recibiendo los pagos correspondientes en este cuatrimestre escolar. Entonces, viceministra Sheker, por favor. Bueno, muy buenas a todos. Efectivamente, como explicó el ministro, nosotros llamamos plantel al edificio y centro al servicio. Entonces, en un plantel pudiera haber 1, 2 o 3 centros, y si es solo jornada extendida, pues entonces va a ser uno solo, aunque esté atendiendo la misma cantidad de estudiantes o más. Pero mi pregunta específicamente tiene que ver con qué estamos haciendo para recuperar y mantener la matrícula, que ha crecido de manera muy significativa en el nivel inicial. En el nivel inicial, la ampliación de la cobertura de niños de 3 a 5 años ha alcanzado una cifra histórica, muy por encima de lo que había antes de la pandemia, y esto es gracias a la política priorizada de ampliación del nivel inicial, donde esperamos ya este año, pues inician unos
422.000, incluyendo primera infancia e inicial de 3 a 5 serían más de 376.000. Estoy incluyendo ambos sectores, pero en el sector público ha sido el mayor crecimiento. Ahora bien, la matrícula recuperada en primaria y en secundaria, que es a lo que se refería, no hemos tampoco recuperado un poco en la matrícula de adulto. ¿Qué pasa con la deserción? Tenemos estudios que están mostrando, y no es un fenómeno solo dominicano, cómo los jóvenes están, por un lado, por temas socioeconómicos, por temas de no me atrae la escuela, se producen deserciones. Y también tiene que ver con los procesos de apoyo en el aprendizaje y de apoyo en lo psicoemocional. Entonces, para eso, nosotros iniciamos el año pasado un programa que se llama Secundaria Avanza, que es para el nivel secundario de todos los ciclos, para fortalecer la formación, el acompañamiento docente. Le estamos dando a los docentes unas guías de secuencias didácticas y a los estudiantes materiales para hacer de las clases utilizar metodologías más activas, que les resulten más atractivas y poder también trabajar en la pertinencia, que los estudiantes entiendan que ese currículum que se desarrolla les es pertinente, les es relevante. Entonces, esa es parte de ese programa de Secundaria Avanza, que también tiene un componente que va a iniciar este año de nivelación, de apoyos a estudiantes que estén en rezago, porque sabemos que los estudiantes que tienen bajas calificaciones comienzan a faltar y también desertan. Estamos también diseñando lo que es el sistema de alerta temprana, que es justamente tener señales a tiempo de cuáles son esos estudiantes que están faltando, que están desmotivados, que están teniendo situaciones, para evitar y poder intervenir a tiempo. Eso también tiene que ver con un aumento en los psicólogos y orientadores que están disponibles para los centros educativos, de manera de apoyar en las diversas situaciones, tanto de salud mental como de, como mencioné, dificultad de aprendizaje. Y también en este nivel secundario estamos armando un proyecto para fortalecer esa integración de vuelta. Hay de hecho una campaña que salió hace unos meses de Yo Elijo Aprender, para motivar y también poder involucrar en ese sentido a las comunidades y las familias en este proceso. O sea, es un trabajo de asegurarnos que permanezcan y que al mismo tiempo puedan retornar entendiendo el valor de la educación. Carlos y Pérez. Faltaba el elemento de la evaluación de desempeño docente. Sí, por favor. La evaluación docente. Viceministro de Olio. Gracias, señor Monegro, señor ministro, y a todos el equipo que integra el grupo de comunicaciones Corripio. Como es de conocimiento de todos ustedes y de la sociedad, a través de la Orden Departamental 18-2025 fue organizado el proceso de la evaluación de desempeño docente, que, como muy bien indicaba el ministro, aproximadamente alrededor de 10 años sin que ésta se realizara, y logramos iniciar el proceso el año pasado, a través de, posteriormente a que el ministro declarara de orden de prioridad, a través de la orden departamental 50-2025. Ese proceso fue organizado y convocamos una cantidad de 122.080 docentes que participaron en todo el proceso de evaluación de desempeño. De esos 122.080 docentes, se le publicaron calificaciones hace aproximadamente un mes a 111.090 docentes del país. Es decir, esa cantidad de docentes que cumplieron con todas las etapas, tienen ya en su poder los resultados de sus calificaciones. Hoy, y es una primicia para
este grupo de comunicaciones Corripio, a 104.332 docentes. Ya se ha iniciado el proceso administrativo, todos los procesos burocráticos que tienen que ver con la organización de sus pagos, los cuales serán hechos efectivos tan pronto culminen todo el proceso que implica la revisión por parte de las instancias correspondientes, el Ministerio de Administración Pública, la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, las áreas financieras, al igual que la Contraloría. Es decir, todo ese proceso, bueno, en términos de tiempo no lo desconozco, pero lo que nos han indicado que por el volumen de expedientes, que significa que es una cantidad significativa, y además también por el volumen económico que implica, se lleva un buen espacio de tiempo, alrededor de un mes y tanto, no sé, pero ya eso los organismos correspondientes son los que tienen las decisiones al respecto. Pero sí, ya nosotros y la comunidad educativa y todos los medios de la sociedad dominicana tienen la garantía efectiva de que esos 104.332 docentes ya se ha iniciado su proceso de trámites para el pago. O sea que de los evaluados, solamente 7.000 no. ¿Por qué razón? Porque conforme al protocolo establecido en el proceso de evaluación de desempeño, los docentes tenían derecho a reclamaciones, a recibir sus calificaciones. Alrededor de 3.562 docentes, si mal no recuerdo, por una cantidad que oscila por esa vía, hicieron reclamaciones, las cuales hoy están siendo debidamente analizadas por un equipo, y esta semana se va a proceder a dejar instalada la comisión técnica que se encargará de analizarlo y dar los veredictos correspondientes. Adicional a esos 3.500 y tantos docentes que solicitaron reclamaciones, hay 1.130 incidencias que fueron identificadas en las diferentes etapas, las cuales también estamos evaluando. Precisamente en el día de hoy, culminamos una reunión con un equipo designado por la Asociación Dominicana de Profesores y AMPROTEC, analizando esas incidencias, que no son reclamaciones, fueron incidencias por una razón u otra detectadas en el proceso, y de esas 1.130, ya hoy logramos finiquitar y dar resultado de 102 incidencias positivas para los docentes, y hoy mismo se lo informamos a los gremios de que esas incidencias no tenían mayores niveles de calificación negativas para que impidieran que esos docentes recibieran sus calificaciones. Las otras incidencias se serán siendo tratadas próximo miércoles para fines de continuar decidiendo cuál es el estatus de esas incidencias que se presentaron en el proceso. El estimado de pago. El monto de esas. Bueno, ahí justamente eso es un tema más del área de planificación, Sí. pero ahí justamente es lo que se está esperando las respuestas del Ministerio de Administración Pública. Debemos de aguardar que el Ministerio de Administración Pública revise cada uno de esos casos y evacúe una decisión para entonces poderles compartir datos. Lo importante es que el compromiso que hemos hecho con el sistema educativo dominicano, con el país, de dar los pasos necesarios, institucionalmente reconocidos para diagnosticar nuestro sistema y acometer las mejoras para generar una mejor calidad, la estamos haciendo. Pero también los compromisos asumidos con los demás miembros del sistema educativo del cumplimiento lo estamos también materializando. Lo señalo también porque algunos actores han querido confundir expresando
algún incumplimiento por parte del Ministerio de Educación, y en esa materia también el Ministerio de Educación se encuentra en total cumplimiento de los acuerdos que se han desarrollado y de los niveles de avance que también aquí se acaban de describir. Carlos. No se preocupe, vamos a esperar. Vamos a esperar que el Ministerio de Administración Pública evacúe sus decisiones. Lo importante es que estarán siendo atendidos adecuadamente todos los evaluados y que se encuentran con la propensión de recibir sus reconocimientos por esta evaluación. Carlos Ossi. Chance, hay que aprovecharlo, voy a hacer 4 preguntas. Ministro, desde la gestión del expresidente Danilo Medina, se iniciaron la construcción de una serie de escuelas, CEOs, centros educativos, que luego se paralizaron con la nueva administración del presidente Abinader, porque se determinó que muchas de ellos tenían un nudo jurídico. Y había también lugares en donde no era preciso construir viable por asuntos de inundaciones y demás. Entonces, yo quiero saber de esa cantidad de escuelas que estaban en esas condiciones, ¿cuáles han sido ya restauradas? ¿Cuáles se han terminado? ¿Cuáles no se han terminado? Si ya hay un grupo de ellas de que definitivamente se descarta que se pueda construir y los montos que eso implica. Bueno, no traje mascota para ir anotando, pero vamos a tratar de responder. Le voy a pedir al director Herrera que pueda entrar en los detalles, pero me permito tal vez una contextualización inicial. Como usted bien señalaba, como premisa de su pregunta, el gobierno del presidente Luis Abinader dio a conocer lo que se le llamó posteriormente el nudo legal, para una cantidad de edificaciones, entre ellas en materia educativa. Y ahorita el director Herrera va a entrar en esos niveles de detalle. Pero aprovecho la pregunta para expresar lo siguiente. Si usted toma las más de 65.000, más de 66.000 aulas que existen hoy en nuestro país y lo multiplica por 30 o 35 estudiantes por aula, eso le va a dar cerca de 2.4 millones de estudiantes. Es decir, que si fuera lineal la presencia de la población, hubiese suficiente infraestructura para acogerla a toda y sobrara todavía espacio. Pero la realidad es que la distribución poblacional no es lineal y no está 1 es a 1 en razón de los espacios. Lo menciono porque uno de los errores de hace más de una década que hemos detectado y que hemos iniciado a corregir es que no se planificó una década atrás los niveles de crecimiento poblacionales en ciertas partes del país. Y también se sobreestimó la demanda proyectada en otras partes del país. Para ponerles algún ejemplo, me permito señalar la provincia de la Altagracia, por ejemplo, que es una de las provincias que no es ahora, ni hace 10 años, hace mucho más también, de las provincias más pujantes en razón de recepción de inversión, especialmente en materia turística, que a su vez genera un crecimiento poblacional y un desarrollo de empleo, etc. Pues el Plan Nacional de Edificaciones Escolares del 2014, creo que fue, no contempló con justicia, con rigor, esa proyección de crecimiento poblacional. Y eso se repite en diferentes partes. Es por eso que la gestión ha reorganizado el Plan Nacional de Infraestructura Escolar para los próximos años, en donde hemos tenido que priorizar con ciertos criterios, ¿como cuáles? Por un lado, el criterio de demanda de estudiantes. Si usted tiene una construcción que inició hace 14 años, como por ejemplo donde se inició el año escolar con el presidente de la República, se completó ese centro escolar que tenía 14 años de haberse iniciado y el presidente Abinader lo completó y ahí se encuentra dando servicios educativos. Pero hay otro espacio del país en donde la población es a razón de 10 o menos estudiantes por aula. Entonces, ¿tiene sentido seguir priorizando esas construcciones cuando los recursos económicos no son infinitos? No, no tiene sentido. Hay que redirigirlos. ¿Tenemos que entonces esperar que se construyan todos los centros para poder albergar la demanda? Tampoco sería sensato. Hemos decidido hacer ambas cosas a la vez. Redirigir, pero también recurrir a otras soluciones de alojamiento de aulas, como ya se ha explicado hace un momento, para atender esa demanda.
que no solamente es de espacios, ha sido de estudiantes, sino incluso de maestros. Y sobre eso también hay toda una acción encaminada. Pero me gustaría que con esa contextualización el director Herrera pueda entrar en todos los detalles que entienda pertinentes. Bien. Para ser lo más sintético posible, a partir del 2012, el gobierno entra en un gran plan de edificaciones escolares. 2.000 planteles se licitaron en aquella ocasión, a través de sorteo, que fueron de los criterios que entendemos no fueron lo correcto, pero eso es otra cosa. De esos 2.000 planteles, en el 2020, cuando llega el gobierno de Luis Abinader, encontramos que se habían entregado físicamente 1.200 planteles. Cabe destacar que de estos 1.200 planteles que se habían entregado, ya físicamente, solo 657 estaban pagados totalmente. Uno de los criterios que este gobierno ha acuñado es el de continuidad de Estado. Continuar con los proyectos, pero evidentemente en este caso también tuvo que continuar y cargar con las deudas para el pago total de esos planteles. Encontramos 710 proyectos que no teníamos forma de poder trabajarlos, porque la ley de entonces, la 34006, la ley de compra, después que tú inviertes sobre un 25% de partidas adicionales, no tiene forma legal de colocarle los recursos. Y eso pasó con esos 710 planteles. Por eso, el señor presidente en su momento llamó a esta situación el nudo legal. Para eso entonces el gobierno trabajó en dos leyes, la 118-21 y la 183-24. Conjuntamente con esas dos leyes y la producción de la desconcentración de la Dirección de Infraestructura Escolar, es que entonces comienzan a solucionarse los inconvenientes de poder seguir construyendo esos planteles. De esos 710, ya hemos entregado alrededor de unos 365 planteles, que son, en definitiva, parte de las nuevas aulas que han entrado y los nuevos planteles que han entrado al sistema. Pretendemos llegar a diciembre, según la planificación que tenemos, solo restando unos 250 planteles de estos 710. Hay algunos que evidentemente por el momento no podrán ser terminados porque la matrícula en muchas de esas áreas ya está cubierta y porque evidentemente los recursos hay que invertirlos en las áreas que señaló el señor ministro, donde hay una mayor demanda de dichos planteles. Vamos. Si me permite. Sí. Hay una especie de mito urbano que es una supuesta ralentización del plan de edificaciones escolares. Y esto no se corresponde con la realidad. Si revisan las estadísticas publicadas, verán que el año pasado se entregaron 1.555 aulas. Este año, como ha reportado el ingeniero Herrera, a final de este mes se pretenden entregar unas 1.503, 1.508 y unas 588 adicionales de aquí a diciembre, lo cual nos llevaría a unas 2.090 aulas entregadas este año. Si ustedes revisan las estadísticas oficiales del 2006 a la fecha, verán que 2.010 aulas es el tercer año de mayor producción institucional de aulas en la historia económica reciente del país. Solamente en el 2015 y el 2014, en el boom del Plan Nacional de Edificaciones, hubo mayor contribución al stock de aulas. En este año, o sea, desde el 2015 nunca se habían producido tantas aulas, hace 11 años, como las que se están entregando este año. Bueno, entonces hay una dinamización de el stock habitacional. Entonces eso hay que decirlo y invito a que revisen las estadísticas oficiales. Bueno, le damos las gracias en esta primera parte. Vamos a ir ahora a almorzar. Tenemos pendiente a Feble Marien para iniciar la segunda ronda. Feble no vale.
En ese mismo orden, sí. Sí, yo tengo un comentario y tengo una pregunta. Empezaré con el comentario que creo que le toca a Ansel. ¿Es Ansel o es Ansel? Ansel, bien. Que le toca a Ansel. Ansel Sheker. Hace un momento, en la primera parte del almuerzo, decían que la mayor parte de la deserción se produce en la secundaria. Todo lo que estamos presentes en este salón, vivimos una etapa de la vida que para mí fue tormentosa, fue la adolescencia. Yo le quiero, ese es mi comentario, pero si Ansel quiere hacer algún comentario sobre mi comentario, pues yo se lo agradezco, porque yo creo que ya es del área de la psicología. Bueno, para mí fue tormentosa y yo no abandoné la escuela porque yo hacía atletismo, yo hacía karate, yo hacía voleibol, yo hacía béisbol, yo hacía ajedrez, yo estaba en un grupo de teatro que dirigía. Es decir, hacía muchas cosas y todas me causaban un gran entusiasmo. La que me resultaba un poquito tediosa era la escuela. Así que yo creo que tal vez esa deserción es fundamentalmente entre varones, la más alta. Y yo creo que tiene que ver mucho con eso, con la edad. La edad de la adolescencia coincidía con la secundaria de mi tiempo. No digo que sea con la secundaria de ahora, pero coincidía. Y precisamente ese es mi comentario que quería hacer por si acaso, y Ansel tiene algún comentario. Y una pregunta. Hay un proceso en marcha que no se ha concretado en el Congreso, pero que está todavía allí como una amenaza. La fusión de educación superior y educación en sentido genérico. Esa educación que nos trajo el ministro hoy aquí. Yo quiero conocer la posición del ministro acerca de esa propuesta. Bueno, efectivamente, tenemos una deserción ahora mismo de un 5%, pero es mayor en los varones. Es efectivamente, como usted ha señalado, en los varones ya se eleva a un 6 y en las mujeres a un 4. Y justamente por eso he señalado de que estamos trabajando con el programa que empezó el año pasado de formación y acompañamiento en que la escuela pueda desarrollar metodologías más activas. Estamos incentivando también el enfoque de STEM, que es ciencia, tecnología, matemática e ingeniería, donde los estudiantes trabajan con proyectos que muchas veces están buscando soluciones a problemas reales y trabajan en equipo. Y es parte justamente de hacerles ver la importancia y valor de la escuela. Pero al mismo tiempo estamos incentivando y ampliando lo que son las modalidades de arte y de técnico profesional. Porque estas modalidades, además del desarrollo integral, también desarrollan competencias laborales que abren puertas para la empleabilidad y el desarrollo del talento de los jóvenes. Y se ha ampliado significativamente la cantidad de estudiantes que ya tenemos en estas dos modalidades, ahora más de 120,000 estudiantes, donde pueden hacer un título técnico, para el caso de los politécnicos de técnico profesional, o en arte, algunas de las menciones de arte, que pueden ser música, teatro, danza, artes visuales, etc. En el área de técnico profesional también estamos incentivando y hemos logrado mayor alianza y acercamiento con el sector productivo, de manera que los estudiantes tienen que de hecho hacer una formación en centro de trabajo y estamos justamente procurando que haya esa vinculación cercana y pertinente
entre el sector productivo y el sector de educación, porque todo eso hace que los jóvenes y estudiantes pues puedan permanecer, además de incrementar sus oportunidades. Y finalmente decir, hacerlo muy claro, que por eso en las escuelas tenemos esta jornada extendida para también poder tener espacios para el desarrollo de clubes. En muchas escuelas hay los clubes de lectura, los clubes de música, de liderazgo, de paz. Se trabaja también en programas de liderazgo de jóvenes. Y todo es un conjunto de acciones justamente para motivar, porque coincide la secundaria con la adolescencia, efectivamente. Bien. Ministro. Bueno, respecto del otro elemento que usted ha traído sobre la mesa, usted mencionaba un término que me permito con todo respeto diferir del mismo como premisa, porque creo que cuando las premisas son falsas, la conclusión indefectiblemente va a ser falsa. Y usted mencionaba de una amenaza. No existe amenaza alguna, porque el 27 de febrero de este año, en el discurso de rendición de cuentas ante la convocatoria conjunta de las cámaras del Congreso Nacional, el ciudadano presidente expresó una intención, además de la rendición de cuentas, expresó una intención muy clara, y es la de las iniciativas tendentes a la transformación del sistema educativo de la República Dominicana. Posteriormente a ello, emitió un decreto en donde nos instruye a nosotros, al ministro Santos Badía, al ministro Freund y a la directora Morla del Infotep, junto con una cantidad de otros actores, a desarrollar ciertas etapas, muchas de las cuales se han ido agotando de manera exitosa, para poder desembocar en una propuesta general de un nuevo sistema educativo de la República Dominicana. Y eso se ha ido desarrollando, como ustedes conocen. Logramos materializar la gran consulta nacional por el futuro de la educación, con una participación presencial, tanto física como virtualmente, de miles de personas, con las consultas territoriales, las consultas sectoriales, especializadas, y afortunadamente también se presentó ante el país los primeros resultados de dicha consulta. Elementos como el altísimo nivel de coincidencia entre los consultados, si mal no recuerdo el número, creo era que 71%, donde expresan los consultados de un deseo de identificación de la necesidad de un establecimiento de un nuevo sistema educativo. Porque recordemos que nuestro sistema educativo, específicamente la Ley General de Educación vigente, que es una gran ley, va a cumplir en algunos meses 30 años de edad. Ahora, porque fue en el 97, en unos meses va a cumplir 30 años de edad. Y que es una gran ley porque recogió una serie de deudas históricas de décadas anteriores a su promulgación, también con una visión hacia futuro, pero sería injusto esperar de una ley con 3 décadas de funcionamiento que tuviera la previsibilidad de los cambios que nuestras sociedades han estado experimentando durante estos últimos, especialmente 15, 20 años. Y es necesario poder dotar a la República Dominicana de un nuevo sistema educativo. Por eso, más que una preocupación, es una posibilidad, una oportunidad, donde esta consulta ha generado amplio interés y se han comenzado a manifestar muchos espacios de consenso, incluso en muchas de las iniciativas. Le voy a mencionar 2 o 3 ejemplos de situaciones que debemos superar. Por un lado, desde el punto de vista de la gestión, nuestra ley de educación correctamente establece la profesionalización de la carrera docente, ya que antes que esa ley existiera, existían en las aulas bachilleres maestros, maestros bachilleres, y evidentemente de manera correcta se vio como una necesidad iniciar un proceso de profesionalización del magisterio, y se ha avanzado mucho en esa materia. Faltan temas obviamente por atender, pero hay que reconocer los avances. Pero tal vez no se verificó la necesaria inteligencia de flexibilización
para ciertas condiciones. Por ejemplo, esta. El gobierno dominicano se plantea seguir fortaleciendo y aspirando a que en un momento determinado nuestro sistema educativo pueda ser también bilingüe con el español y con el inglés. Para poderlo lograr, tenemos que tener maestros de inglés. Pero como decía la viceministra Shecker, para poder acercar más la educación, las competencias que la educación produce en el ciudadano, de las demandas de competencias que el sistema productivo reclama, tenemos que acercar más el proceso educativo al proceso productivo. Y eso es lo que tiene por misión hacer, entre otras cosas, los politécnicos, con educación técnico-profesional, pero también los politécnicos en modalidad de artes. Pero yo me pregunto, ¿cuántos licenciados en educación con niveles técnicos de refrigeración pueden existir de forma que sean maestros de refrigeración en politécnico? Probablemente no sean muchos. Sí. Igual con lo del inglés. Hay muchas personas que tienen no solamente el dominio del idioma, sino también muy importantes condiciones y capacidades que con pocas inversiones de adecuación puedan también dar esas clases, pero no necesariamente son licenciados en educación. Entonces nos vemos en una situación que para poder cumplir la ley tenemos que hacer interpretaciones. Nosotros necesitamos dotar al sistema educativo de la capacidad de aprovechar, sin reducir la calidad, las posibilidades que la sociedad presenta. Eso es desde un punto de vista. Desde otro punto de vista, tal vez el más importante, desde el punto de vista del ciudadano, si usted se gradúa de secundaria y decide continuar una carrera técnica y a través de esos conocimientos desarrolla los ingresos de sustento suyo, de su familia, y durante los siguientes años desarrolla esa ruta, fenómeno. Pero pongamos que unos años después usted decide querer ir a hacer procesos de educación superior. Todavía hoy esos subsistemas no se comunican adecuadamente. Obligarían al ciudadano a retomar o comenzar desde el inicio de los procesos formativos en educación superior, tal vez revisitando materias que no solamente las domina, sino también gastando dinero y tiempo que debería él, su familia, aprovechar, y sobre todo el sistema. Consecuentemente, la visión que el presidente ha expresado de República Dominicana 2036, resumido de alguna manera con el objetivo de duplicar el Producto Interno Bruto, solamente podemos lograrlo si de manera transversal la educación interviene, porque es la capacidad de producción humanista, pero también la capacidad de producción de competencias hacia la productividad del crecimiento económico, pero también del desarrollo humano. Consecuentemente, entendemos que esta iniciativa de un nuevo sistema educativo es correcta, y la ruta que se ha estado agotando con las consultas y las participaciones masivas, pues así lo demuestra. Bien, sí, pero Mari tiene el turno y yo, antes de pasárselo, voy a cerrar con un comentario. Me queda la impresión de que el ministro está de acuerdo con la fusión. Adelante, Mari. Nosotros estamos de acuerdo, porque usted hizo un comentario, no lo puedo dejar suelto. Nosotros estamos de acuerdo en que se materialice un nuevo sistema educativo. Nosotros no queremos plantear los detalles, porque los detalles son los que han surgido de la consulta. Nosotros no queremos poner las carretas delante de los bueyes. Tiene que ser el análisis de esa consulta la que produzca los insumos, en donde se consultaron también, y son parte del proceso actual, especialistas en el sector educativo de reconocimiento total y de los distintos actores políticos de nuestro país. Es decir, que no hay que llegar a conclusiones prima facie, hay que esperar que la población se manifieste con la presentación del resultado de esa consulta. Mari. Sí, yo voy a aprovechar, que como no me han dejado hablar hoy, voy a hacer varias preguntas. Uno, ¿cuánto se está invirtiendo en el alquiler de centros escolares y cuántos centros escolares se están alquilando? Porque siempre se alquilan. Dos, ¿cuánto se invertirá en los cupos que los niños están ocupados, en pagar los cupos en centros educativos privados? Por otro lado,
Ayer la presidencia mandó una nota sobre el informe YEM que establece que se ha mejorado en cobertura, pero olvidó un pequeño detalle: no se ha avanzado en matemáticas. Solo un 2% de los estudiantes alcanza un nivel aceptable. Y por otro lado, ¿qué se está ofreciendo en la jornada escolar extendida? Muchas gracias, mi querida María. Me voy a permitir hacer el compromiso con usted de poderle remitir, porque no tengo eso a mano, y el equipo tampoco lo tiene a mano, esas informaciones específicas de datos numéricos que nos pregunta. Sí le puedo avanzar que desde que inició la gestión del nuevo Contralor, se estableció el mecanismo de que cada proceso de arrendamiento que se desarrolle en cualquier institución pública, incluyendo educación, debe de agotar un proceso de revisión junto a Contraloría para poder tener mayores niveles de verificación y control, lo cual saludamos, apoyamos y así lo estamos haciendo. Y desde el año pasado, cuando iniciamos, también todos los procesos de arrendamiento han estado siendo subidos al portal transaccional de contrataciones públicas y allí toda la ciudadanía puede consultarlo, enterarse de los detalles. Pero nos comprometemos con usted que tanto ese elemento como el otro de los cupos, podérselo compartir luego de que nos terminemos acá. Sobre lo otro que usted señala, yo le voy a pedir a la viceministra Sheker que pueda abordar más detalles, pero ciertamente es una información positiva el hecho de que la presencia haya aumentado en niveles de comparación con años anteriores sobre la cantidad de personas. Eso obedece a muchísimas iniciativas conjuntas. Menciono un par. Bueno, obviamente el TRAE, hay que mencionarlo, porque el sistema de transporte escolar fomenta la presencia, fomenta la asistencia, y en estas épocas de inicio de clases también está el bono estudiantil. Pero antes que la viceministra pueda entrar en más detalles, yo quisiera de alguna manera atar parte de esa pregunta a lo que mencionaba antes. Nosotros entendemos que para poder realmente fortalecer la calidad de los aprendizajes de manera sostenida, necesitamos un nuevo sistema educativo. Si bien hemos avanzado, no hemos avanzado lo suficiente, no hemos avanzado según las aspiraciones de nuestra sociedad. Y para poder tener esa capacidad de avance ágil, en calidad, necesitamos materializar este nuevo sistema educativo que tenga una conversación fluida entre todos los subsistemas y entre todos los niveles. Mi querida viceministra, si usted fuera tan amable de por favor abordar los elementos técnico-pedagógicos, se lo vamos a agradecer. El informe que señalas de UNESCO efectivamente indica varios avances del sistema educativo dominicano, especialmente en acceso, en cobertura, en retención, en finalización de estudios y otros elementos. Y tenemos el desafío de la calidad, que ya lo expresaba el ministro, que necesitamos acelerar esas mejoras en los aprendizajes. Y efectivamente, una de las áreas que requiere de un mayor fortalecimiento es el área de matemática. Como lo hace este informe, es que toma en cuenta evaluaciones internacionales en que los países participan, y entonces establece a partir de la descripción de niveles de desempeño cuál se entiende por un análisis de experto que es el nivel, vamos a decir, aceptable. De ahí es que viene ese porcentaje, porque no es un porcentaje directo, sino que viene de el análisis de las evaluaciones y el análisis de las descripciones de niveles de desempeño de expertos. Pero efectivamente tenemos este desafío, y por eso es que todo lo que hacemos en realidad apunta a esta misión de mejorar los aprendizajes. Y señalo brevemente los programas de la Política Nacional de Alfabetización en la Etapa Oportuna, porque el asegurar el aprendizaje de la lectura, escritura y matemática en los primeros grados, sobre lo cual se fundamenta el resto de los aprendizajes y el fortalecimiento de estas mismas habilidades, es
crucial y es una de las prioridades, lo que es el programa nacional Construyendo la base de los aprendizajes, que ya está en todos los centros educativos para fortalecer estos procesos iniciales. Y así hemos continuado con los programas para el segundo ciclo de primaria, de cuarto a sexto, Crece Primaria, y en secundaria, que ya mencioné, el programa Secundaria Avanza. Todos incluyen formación docente, acompañamiento, guías de secuencia didáctica para los maestros, recursos para los estudiantes, de manera de apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de transformación de esas prácticas pedagógicas para poder tener mejores resultados. No es un proceso a corto plazo, por eso es la importancia de la continuidad en las políticas educativas, y hemos visto resultados, pero también hemos identificado dónde hacer más ajustes, y por eso en este mismo año hicimos una revisión y ajuste de esas guías para los docentes y de nuestros libros y de los materiales de guías de secuencia didáctica de ese programa con base. Y también pudimos hacer adaptaciones para las escuelas multigrado, es decir, que es un proceso en el que hay que ir monitoreando para ir haciendo ajustes. Y esto de dar seguimiento e ir evaluando es fundamental para que las políticas sean efectivas. Y justamente, como mencioné, vamos a iniciar este año en lo que es un proyecto de un sistema de apoyo, estructuras de apoyo para estudiantes en rezago. Esto es una estructura de tutorías, o sea, más allá del trabajo docente y del trabajo de los equipos de gestión y orientación, el poder desarrollar tutorías con estudiantes que tengan un mayor rezago para poder prevenir y poder, como dije, nivelar y acelerar estos procesos. Sobre eso mismo, Mari. No, pues Odalis entonces. Sí. Es cierto. La jornada escolar extendida, es importante resaltar primero que nosotros tenemos una actualización del currículum. La última adecuación del currículum fue del 2023, que es un currículum que establece sus competencias fundamentales por ciclo, por grado, en las distintas áreas. Ese currículum en jornada extendida se desarrolla de manera amplia y cubre la mayor parte del horario escolar, porque tiene más horas para cada una de las áreas curriculares. Además, se trabaja en los ejes transversales, es decir, dentro de las áreas y de manera transversal. Nosotros también, como sabemos, hemos enfatizado el año escolar lo que es la moral, la educación moral, cívica y ética ciudadana, lo que es la educación vial, lo que es la educación ambiental, que son temas que están en el currículum, pero que también se abordan de manera transversal y se manejan también con programas específicos. Y la jornada escolar extendida posibilita este fortalecimiento. También en 4 horas optativas que tienen las escuelas de jornada extendida, es el propio centro educativo que decide cómo utilizarlas, porque depende de su contexto, de sus necesidades y sus posibilidades. Y tenemos así en las escuelas que usan este tiempo para desarrollar clubes escolares, que tenemos clubes escolares de liderazgo, clubes de cultura de paz, clubes de lectura, clubes de música, clubes TIC, clubes de robótica, y todo eso son opciones que están presentes en los distintos centros educativos. También, como dije, es un espacio para fortalecer programas de apoyo, de aprendizaje y programas que, como mencioné, trabajan ejes transversales, así como lo pueden utilizar de acuerdo a la comunidad para poder enseñar alguna habilidad, algún proceso técnico que se requiera o que sea pertinente dentro de ese contexto. Por tanto, hay una diversidad que depende de los centros educativos, pero tiene unas orientaciones de cómo trabajarlo. También se trabaja clubes deportivos
se trabaja el ajedrez, se hace un fortalecimiento del deporte, de las artes, dependiendo de cada centro en particular, con las orientaciones desde el Ministerio de Educación. Y quisiera agregar con la venia de todos ustedes también, a propósito de ese elemento, comentarles que en este año 2026 el Ministerio de Educación recibió la tarea directa de la gestión sobre el Sistema Nacional de Cualificaciones y el Marco Nacional de Cualificaciones, que estaba antes alojado desde la década anterior en el Ministerio de la Presidencia. Y fue este año que ha sido transferido al Ministerio de Educación. Lo destaco porque ya hay abordajes en varias familias profesionales que se están creando adicionales a las revisiones de las ya creadas. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con la pregunta de la doctora Aristi? Yo digo que tiene que ver muchísimo porque una de las razones de ser de estas jornadas escolares extendidas, atado a lo que decía yo hace un momento, es la mayor vinculación de las competencias que se desarrollan en las escuelas de la ciudadanía para tener mayor niveles de empleabilidad. Y con el desarrollo de estas familias profesionales en continuo y ahora conectado proceso de formación, pues vamos a tener todavía mayor pertinencia en las competencias que los chicos aprenden, especialmente en secundaria, respecto de las necesidades del sistema productivo. Gracias. Dale. El anterior ministro Ángel Hernández ordenó un estudio actuarial sobre el Fondo de Pensiones de los Maestros. Nos gustaría saber qué reflejó ese estudio y si ya el ministerio o cuándo va a dejar de pagar las pensiones y se la va a pasar a INAVIMA, en un contexto donde cada vez más maestros se retiran con menos edad, o sea, van a tener más vida, o sea, más años disfrutando de las pensiones. ¿Cómo están los números del Fondo de Pensiones? Mire, en este año, 2026, se conformó el consejo de dicha institución con la nueva composición también de su dirección. Y una de las iniciales propuestas que sometimos y fueron aprobadas fue la contratación de de profesionales actuariales para poder revisar el estudio actuarial, porque el que usted hace referencia, si se hizo, no lo conocemos. Por lo tanto, nosotros, no pudimos decir que ordenamos porque no es nuestra competencia. Sometimos al Consejo y el Consejo ordenó la contratación de especialistas actuariales para hacer eso. Sin desmedro de ello, es bueno que ustedes recuerden también que la ley que establece los elementos de detalle de esto fue establecida en el 2008 y estableció un periodo de 30 años de capitalización, periodo que todavía no se ha cumplido. Ese periodo vence, el viceministro Mercedes tal vez se acuerde, en el año. Bueno, establece la ley del 2008, pero el reglamento, que es el que establece los dos periodos de 15, que da 30, es del 2013. Por tanto, el primer plazo de los primeros 15 años termina en el 28 y el otro en el 43. Entonces, es en el 43, 2043, cuando la ley, el marco legal vigente, prevé que el INAVIMA será autosostenible financieramente, de acuerdo al marco legal vigente. Pero evidentemente estamos ocupados en determinar la sostenibilidad para no tener que esperar en esa fecha un desenlace y sino hacer antes de entonces las reestructuraciones que fueran necesarias. Preguntas breves, Osi, Luis y Brito, en ese mismo orden. Ministro, me imagino que tú estás ya agobiado de tanto hablar del tema educativo, aunque es su área, obviamente. Pero hablemos un poquito de política. Tengo entendido, ministro, de que de los pocos nombres que se barajan para integrar el prestigioso organismo de la dirección ejecutiva del PRM, usted es uno de ellos. Me dice que están en esas conversaciones, pero que le han puesto ciertos requerimientos. Háblenos de eso, por favor. Bueno, yo tengo poca cosa que decir al respecto porque me he enterado de algunos elementos por la prensa, dicho sea de espacio de este grupo de comunicaciones. Cómo se ríe José allí. Y gracias por la consideración suya, pero nosotros no nos cansamos de hablar de la misión que tenemos que cumplir, en este caso en el Ministerio de Educación, que por cierto estamos haciendo
algunos convencimientos a ver si logramos la habilitación docente después de casi año y medio de estar en el Ministerio de Educación. Pero sí le puedo decir, fuera de bromas, que el presidente Luis Abinader, un poco más atrás, y voy a atar eso con otra cosa. Justamente hoy, lo voy a dejar al final, pero lo voy a decir ahora. Justamente hoy quiero compartirles que nos sentimos muy agradados de poder compartir con ustedes, porque hoy cumple mi padre 10 años de fallecido. Y me hace recordar cuando le acompañé en varias ocasiones, yo con cabello negro, aquí a estos espacios y aprender también de esas experiencias. Y poder tener el honor de compartir con este grupo de comunicaciones en un día tan significativo para nosotros, pues aumenta aún más el compromiso del propósito de servicio en el que creemos y en el que también aprendimos. Lo menciono porque él duró sus últimos 10 años, 11 años de vida, propugnando por la unificación de la familia peñagomista. Y eso está ahí. En las páginas de estos periódicos lo puede recoger. Ustedes recordarán en las elecciones del 16, en los debates organizados justamente por el Grupo de Comunicaciones Corripio, en donde decía en sus últimas intervenciones públicas, decía 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 candidatos hablando bla, 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 cuando debimos habernos unido. ¿Ustedes lo recuerdan? Gracias también a esa enseñanza y ese aprendizaje y esa visión, en el 2019 entendimos correcto y lo mantenemos, haber apoyado al entonces precandidato Luis Abinader. Y gracias a Dios que ha sido así, porque ha traído muchos beneficios la gestión que encabeza nuestro presidente Abinader para la República Dominicana. Y de alguna manera es el inicio de la materialización de ese deseo responsable de la reunificación de la familia peñagomista. Muchas gracias. No me dijo nada, ministro. No, pues yo no voy a responder si no dije nada. Entonces. Señor ministro, volviendo a la evaluación de desempeño, hay una pequeña confusión entre los profesores. El incentivo, muchos piensan que se le va a pagar por un año de un golpe. Otros piensan que además del pago que le van a hacer, también acumulan un aumento, un pequeño aumento. Tengo el caso de una profesora que conozco que ella dijo que pasó bien la evaluación y que le corresponden unos 125,000 pesos por el incentivo, más unos 13,000 pesos de aumento salarial. ¿Eso es así o es simplemente un solo pago? Le explico. Gracias por la oportunidad de llevar información precisa y certera a todo el cuerpo magisterial. El día 4 de febrero de 2025, yo todavía no era ministro de Educación, aunque ya había sido anunciado 2 días antes, el 2 de febrero, para asumir el 28 de febrero. El Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores, así como la Asociación Dominicana de Técnicos Docentes, llegaron al entendimiento de que los términos dentro de los cuales se desarrollaría la evaluación de desempeño docente. Como esa evaluación debió haberse hecho en el 2020 y no se hizo, y luego en el 21 y en el 22, etcétera, esos términos acordados incluyeron el reconocimiento de un pago retroactivo en vista de que los maestros no necesariamente fueron quienes impidieron que se hiciera en años anteriores. En el 20 fue la pandemia, el 21 yo diría la pospandemia y otras condiciones. Pero ese es un resultado de esa evaluación. El otro resultado, porque no es el único, es que a eso le llaman el pago del retroactivo. Adicionalmente a eso existe un incentivo por la evaluación de desempeño docente. Si la calificación del docente cayó en X rango, tiene un incentivo atado a ese rango que se le adiciona a su compensación distribuida mensualmente. Es decir, que no es que es una cosa o la otra.
son las dos cosas. Pero también es importante recordar que se encuentra incluido en esos términos el entendimiento institucional en que existe una obligación de haber completado para poder optar por la evaluación la inducción docente, que es el periodo, entre comillas, probatorio, después de la graduación y el nombramiento, y también, luego de la evaluación, la obligación de los docentes de tomar los programas de capacitación y de fortalecimiento y de formación continua. Entonces, estamos trabajando en eso. Lo que pretendemos priorizar es justamente el llamado retroactivo, que es justamente uno de los que también se prioriza por parte de los maestros. Me parece que eso aclara un poco la confusión que usted hacía referencia que algún maestro pudiera tener. Brito, busca un micrófono, Brito. Usted es de la televisión. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuántos maestros se requieren de matemáticas para fortalecer los aprendizajes que a partir de este año ustedes han dicho que los estudiantes tienen problemas de matemáticas? Y la otra pregunta, hablando del retroactivo de aumento salarial, los conserjes a principio de año han propugnado por un reajuste salarial y mejores condiciones para poder elaborar, y por eso hay varios, decenas, que no se han reportado a las escuelas. Bueno, comenzando por la segunda parte, nosotros tenemos un compromiso de mejorar los ingresos del personal de apoyo. Lo hemos expresado y con mucho gusto lo repetimos aquí, porque ciertamente es más que justo que se haga. Evidentemente, en el Ministerio de Educación, como conversábamos con el director Monegro hace un momento, todo es en grandes cantidades. Y evidentemente no es tan sencillo cuando logramos hacer los cálculos. El objetivo nuestro era poderlo haber hecho en este año. Eso es lo que nosotros queríamos hacer. Pero, entre otras cosas, la crisis global generada por los enfrentamientos bélicos en Medio Oriente y los impactos que de allí han trascendido, pero también internamente las obligaciones que se derivan de la evaluación de desempeño docente nos obligan a tenerlo que postergar para el siguiente año. Nosotros hubiésemos querido hacerlo este año, pero no va a ser posible este año y lo queremos hacer lo más pronto posible del siguiente año. Los detalles los estamos construyendo de acuerdo a las realidades. Y lo que usted preguntaba primero, no es que se necesitan más maestros. Todos los maestros que el sistema educativo requiere están en el sistema educativo. Lo que sí se necesita es que, como les explicaba tanto la viceministra Shecker como en algún momento me parece que el viceministro de Olio también hacía referencia a ello, es justamente las formaciones focalizadas para el fortalecimiento de las competencias de los maestros y que estas competencias fortalecidas puedan servir de facilitación en los aprendizajes de los estudiantes. En parte, por eso la evaluación de desempeño docente también. Adelante. Y nos vamos. Sí, quería saber qué está pasando con los estudiantes que necesitan apoyo adicional, los que tienen necesidades especiales, porque hay muchas quejas de padres que no están consiguiendo cupos para ese tipo de estudiantes, expresando que le dan prioridad a los que no tienen ese tipo de necesidades. Y por otro lado, si se retomará el marco nacional de cualificaciones. No solamente, voy a comenzar por la última que usted mencionó, no es que se va a retomar, como decía yo hace un momento, es que ya se retomó en este año, cuando las competencias pasaron al Ministerio de Educación según un decreto presidencial, y este mismo año ya hemos avanzado, creo que no estamos terminados, pero
avanzado, la viceministra puede entrar en detalles, con 2 familias profesionales que estaban pendientes. Es decir, que ya estamos trabajando eso. Y el valor agregado de que lo estemos haciendo desde educación, que hoy es obviamente la institución que tiene la misión de aplicarlo, de la generación de competencias. Me gustaría que la primera de las 2 preguntas pudiera la viceministra Shekhar desarrollarla con total detalle, porque una de las áreas de mayor e importante avance es justamente en esas áreas, en las áreas donde se establecen educación con apoyos diferenciados para personas que requieren un apoyo diferenciado. Me gustaría, viceministra, que también no dejara de mencionar el aumento, la cantidad de centros con esta característica que habían hace unos años y la cantidad que tenemos ahora y el proceso que existe no solamente de acompañamiento, sino de inserción en las aulas regulares. Bueno, como bien señalaba el ministro, pues ya la parte del marco, nosotros actualizamos 5 familias del marco de cualificaciones y hay 2 que ya se lanzaron para actualización, o sea que estamos trabajando en ese mismo sentido. En el caso de la educación para los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, es importante recordar que efectivamente el Ministerio de Educación tiene una política de inclusión educativa y tenemos unos lineamientos que de hecho fueron actualizados con la ordenanza 05-2024. Que establece pues estos lineamientos para darle apoyo y garantizar el derecho a la educación a todos los estudiantes sin importar su condición. En ese sentido, hemos estado en un trabajo del registro de los estudiantes. Actualmente tenemos más de 21.600 estudiantes integrados en nuestro sistema en el sector público y hemos ampliado la cantidad de lo que llamamos aulas específicas. Son aulas dentro del centro educativo regular, pero que están recibiendo a estudiantes con necesidades para poderlos apoyar de manera personalizada. Hay que hacer un ajuste curricular, hay que hacer un plan personalizado. Esas aulas tienen reciben máximo 15 estudiantes, tienen 2 profesoras y con ellas se va trabajando para luego en lo posible insertarlos ya al grupo regular. En este momento tenemos 138 aulas que se ha incrementado de manera muy significativa. En los últimos 2 años hemos ampliado más de 40 aulas en el último 2 años. También hemos ampliado las aulas específicas para estudiantes sordos, es decir, que están dentro de la escuela, pero están en el aula hasta que aprendan el lenguaje de señas, etcétera, y se pueden incorporar. Eso tenemos también escuelas de educación especial, escuelas de educación de sordos, hacen ya unas 59 centros educativos, pero nosotros estamos apostando a la inclusión y tenemos también vamos a decir una novedad porque es algo que no existía 3 años antes, que son las aulas de transición a la vida adulta. Estos son estudiantes que tienen condiciones, necesidades específicas que son más severas y que no les es posible continuar con una educación superior o secundaria, pero en estas aulas reciben la formación para desenvolverse con independencia. Son aulas que te van enseñando hasta cosas prácticas de la casa, de cómo llevar, hasta cocinar, cómo organizar, cómo también llevar alguna cuenta y está atendiendo inclusive a estudiantes hasta 24 años. ¿Para qué? Para poder dar respuesta a esta población. Es decir, que hemos tenido un incremento importante en la atención, que se han hecho muchos esfuerzos para trabajar en esta inclusión. Claro, tenemos un reto en ese sentido. Hay un incremento de por sí en la población con necesidades específicas de apoyo educativo a nivel nacional y mundial. Y de ahí es los esfuerzos para atenderlos. Sí quiero señalar, por último, que estamos trabajando en la formación de los docentes
y que tenemos el Centro de Recursos Olga Estrella. El Centro de Recursos Olga Estrella trabaja en la producción de recursos accesibles. Ellos desarrollan tanto guías como material específico para darle el apoyo dependiendo de la discapacidad. Tenemos materiales para estudiantes ciegos, materiales para, dependiendo de su condición, y es un centro que está dedicado a elaborar recursos y poderlos entregar a las escuelas. Importante señalar que tenemos 4 aulas de sordo-ceguera, que para mí es una de las poblaciones más complejas de atender, que es el estudiante que es ciego y además también poco puede escuchar. Y ya tenemos esa cantidad de atención. Y en este mismo centro tenemos también maestros itinerantes, que son maestros que van a los centros, por ejemplo, a apoyar a un estudiante ciego en su inserción. Es decir, hay múltiples acciones que se están desarrollando para avanzar en esta línea y poder asegurar la inclusión educativa, que evidentemente sabemos que es un gran desafío que tenemos, pero se ha ido respondiendo y avanzando en ese sentido. Ministro, debe ser bueno, bonito, fácil, desde su posición, con un equipo así tan afinadito, parecen una guitarra. Yo lo felicito. Muchas gracias por haber estado aquí. No, lo tiene, hace así, tácate. No, coordinadito, lo estaba vigilando de hace rato. Bueno, Muchísimas gracias a ustedes. Para nosotros, además de ser un verdadero honor, y no es una declaración protocolar, es una declaración sincera, se nos facilita poder aparentar esos afinamientos, ciertamente, con una calidad profesional con la que se despliega aquí en medios